tardes, estimados televidentes y radioyentes. La canción que escuchamos recordarán a los que más años tenemos, que se puso de moda cuando la OEA expulsó a Cuba y honrosamente Cuba se retiró con los pueblos de América, como dijo el canciller de la Dignidad. Hoy volvemos a poner el tema sobre la mesa porque la historia parece que se repite. Tendremos invitados especialísimos en nuestra mesa. Ponemos sobre la mesa el tema de la OEA. No sabemos si en tono de comedia o en tono de tragedia se está repitiendo una historia que los pueblos de América Latina conocen muy bien, pero no sobra nunca poner el análisis sobre la mesa. Acompáñenos. Y ya les decía que tenemos invitados muy especiales, me refiero al excelentísimo señor Alí Rodríguez Araque, el compañero Alí Rodríguez Araque, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país. Gracias, Alí, por incorporarse a nuestra mesa redonda. Tenemos también a la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista de Radio Rebelde, profesora de la Universidad de La Habana, a Oliver Zamora Oria, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, ambos analistas de temas internacionales habituales de nuestra mesa redonda. Y como ustedes saben, andamos moviéndonos un poquito, aunque parezca raro, en el formato de nuestras mesas de hacer debates sobre los asuntos, y por eso hemos invitado, para que también ponga su toque de humor al análisis, al director del DDT, el Suplemento Humorístico de Juventud Rebelde, Adán Iglesias Toledo. Le doy la bienvenida a él y nos vamos enseguida que tengamos a, bueno, no tenemos imágenes de Adán, ya lo tendrán ahorita, dibujando lo que se comente, lo que se analice hoy en el tema que ponemos sobre la mesa. Ahí está dibujando ya. ¿Qué estará dibujando? Bueno, debe ser el tema. Poniendo el tema sobre la mesa y nos vamos a la calle. Oscar Figueredo y Adolfo Ley se fueron temprano esta mañana hasta el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y ahí hablaron sobre el tema con gente que tiene cosas que decir, estudiantes y profesores del IRRI. Hacia allá van las cámaras de nuestra mesa redonda. Yo pienso que para entender toda la situación que se está dando con la OEA y la actitud injerencista de este organismo con Venezuela, hay que primero recordar que la OEA desde su surgimiento ha propugnado una línea dura contra los pueblos de nuestra América, y desde que se suspendió a nuestro país, la OEA incentivó a que los países de nuestra América rompieran relaciones incluso con nuestro pueblo. Mi opinión es que no debemos esperar algo diferente de la Organización de Estados Americanos, una organización que desde su surgimiento ha estado controlada, dirigida y mantenida por los distintos gobiernos de los Estados Unidos, sean ellos republicanos o demócratas, y al mismo tiempo porque hoy hay una ofensiva muy fuerte de la derecha latinoamericana. Ayer escuchábamos a la canciller venezolana alegando, creo que muy inteligentemente, la falta de institucionalidad de la organización, puesto que esta actuación de Almagro, que ha estado en contra de lo que dice la Carta de la OEA, una vez más ratifica la posición histórica de quienes han estado dirigiendo, presidiendo la organización a favor y alineada con los intereses de Estados Unidos. Yo creo que la OEA es un organismo que está sencillamente falto de todo tipo de valores, que no tiene, la gente no lo respeta como un organismo internacional, porque en general los pueblos del mundo y sobre todo los pueblos de América Latina tienen muy claro qué cosa es la OEA y para qué la utilizan los Estados Unidos. Cuba no regresa a la OEA porque uno de los principios de nuestra política exterior y de la política exterior revolucionaria cubana es precisamente el antiimperialismo. Y al ser la OEA un instrumento de dominación imperialista de Estados Unidos, Cuba ha optado por no regresar a esa organización. Cuba ha optado por tener otras organizaciones alternativas, precisamente por eso la CELAC, el ALBA,
que son los proyectos que tienen que ver con los principios latinoamericanistas y de apoyo al tercer mundo precisamente que tiene nuestro país. Y no tiene ninguna moral, porque ahora quiere aplicar la Carta Democrática para denunciar la situación en Venezuela y sin embargo en la misma Venezuela, durante el golpe de Estado de Chávez, en abril del año 2002, nadie salió a hablar sobre la Carta Democrática. Incluso en los golpes de Estado que se han dado en este proceso de gobiernos progresistas en la región, el mismo cuando Zelaya, cuando el mismo intento de Lugo, lo mismo que se está haciendo en contra incluso de Dilma Rousseff, nadie ha salido a hablar sobre la aplicación de la Carta Democrática. Y es por eso que, teniendo la experiencia del pasado, de la historia y de lo que estamos viendo hoy en América Latina y el Caribe, Cuba no debe regresar jamás a esa organización que no representa los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. El presidente Raúl Castro lo ha dicho una y otra vez, Cuba no regresará jamás al seno de la OEA, pero no sobra nunca el porqué. Y ahí están las pruebas que está poniendo ahora mismo Estados Unidos y la OEA con la colaboración entusiasta de Almagro para que se entienda por qué Cuba ha dicho tantas veces esto. Porque luego voy a darle la palabra a Liz. Quiero empezar con mi colega Oliver y este tema. ¿Lo has analizado tú también desde esa perspectiva, Oliver, de que es una historia que se repite? Sí, sabemos todos que en los últimos tiempos está muy de moda el consejo, la advertencia de olvidar la historia. No solamente es un consejo que se le da a la sociedad cubana, ya sabemos desde dónde, ¿no?, sino también a muchos otros países. Y creo que en los últimos tiempos ha comenzado a explotarnos en las caras, vamos a decir, ejemplos y advertencias de por qué esa historia no se puede olvidar. Y lo que hemos visto con respecto a Venezuela en el seno de la OEA es un ejemplo de esto. Se repite la historia que se vivió con Cuba hace varias décadas atrás, cuando se expulsó a Cuba de la OEA y todo el interés y la estrategia, por supuesto, impulsada por Estados Unidos en una coyuntura histórica en la que la mayoría de los países latinoamericanos estaban dispuestos a darle la espalda a Cuba, y ahora se vuelve a vivir una situación muy parecida, ya en otra coyuntura con respecto a Venezuela. Y es una coyuntura diferente que creo que la propia OEA como institución, como mecanismo de reproducción de, vamos a decir la palabra exacta, de los antivalores de la política exterior norteamericana, porque cuando el canciller de la dignidad, Raúl Roa, decía en su momento que la OEA era el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, alertaba, a ver, esto no se basaba solamente en los hechos que se vivían en aquella época, sino iba algo muy importante que perdemos de vista cuando perdemos de vista la historia, y es la esencia de las instituciones, la esencia de los conflictos o de organismos como este, que fueron creados para responder a los intereses de Estados Unidos, para dominar una región en el contexto de una proyección panamericana para los norteamericanos, en el cual se intentaron de imponer visiones y, como decía, supuestamente valores, pero vamos a decir la palabra real, antivalores de Estados Unidos, que emergen de Estados Unidos, para de esa forma controlar al resto de América Latina. Ahora, decía, la coyuntura es tan diferente, algo que no fue capaz de ver la OEA, que hemos visto el resultado de los últimos, de lo que ha querido hacerse con Venezuela. Es decir, ha tenido un efecto boomerang, se ha revertido a favor de la propia Venezuela, que ha alcanzado victorias recientes con respecto a la OEA. Primero, cuando se le quiso imponer aplicársele de forma ilegal la Carta Democrática, y también, posteriormente, cuando presenta este documento en contra del secretario general de esa organización, Almagro. Yo creo que también debemos hacer una reflexión con respecto a lo que ha pasado, a lo que se ha hecho al respecto. Por ejemplo, recordaba mucho al presidente Chávez, al propio presidente Correa, determinados presidentes latinoamericanos que han llamado la atención una y otra vez de la necesidad de sustituir la OEA, de quitarle funciones y peso en la política regional a la OEA y desviar esas funciones y ese peso a otras instituciones internacionales, regionales, creadas por América Latina y que responden a las necesidades de América Latina, como es la CELAC, por ejemplo. Creo que ha costado caro no haber hecho más en ese sentido. Yo entrevistaba, por ejemplo,
hace poco a Bernardo Álvarez, el representante de Venezuela a la OEA, que fue quien lideró de alguna manera, fue la cara visible de toda esta estrategia que desembocó en una victoria para Venezuela. Y yo le decía, si se ha criticado tanto en la OEA, si Venezuela como gobierno revolucionario ha sido tan consciente de lo que significa esa organización, ¿por qué aún se mantiene Venezuela en esa organización? Y dice, porque es la posibilidad que tenemos de decirle las cosas en la cara a Estados Unidos y a los gobiernos de derecha de América Latina. Yo andaba con esa pregunta reservada por ahí, pero voy a adelantar ya con Ali, si usted se quiere discrepar o unirse. ¿Ha también pensado Ali Rodríguez Araque, el guerrillero revolucionario, el revolucionario venezolano, en cuánto se parece esta situación, en cuanto a presiones, en cuanto a la mano tapada de los Estados Unidos? Porque a veces aparece Kerry como si no tuviera nada que ver con lo que está aconteciendo, ¿no? Mire, hay que tomar en cuenta que la OEA es una organización política. Y como toda organización política refleja las correlaciones de fuerza que están presentes dentro de ella. Una cosa fue la OEA que se convirtió en eso, en un ministerio de colonias para Estados Unidos, y otra que es muy distinta, o no muy distinta, pero bastante distinta lo que es hoy. La votación así lo indica. En otras condiciones probablemente hubieran logrado una mayoría contra Venezuela. Hoy prácticamente quedó en ridículo el señor Almagro, que de secretario general, queriendo ser general, se convirtió en un triste y vulgar secretario del Departamento de Estado norteamericano. Es decir, es inocultable la función que él cumplió allí, además vergonzosa. Una persona que no tiene vergüenza de sí mismo, sentido de la vergüenza. Bueno, ese es el resultado hasta este momento, el que presenciamos. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Es lo importante de tomar en cuenta. Dependerá mucho de cómo está el proceso en nuestra América. En nuestra América ocurrió un cambio de rostro muy profundo en los últimos 15 años, de lo que fue aquel viejo escenario a un nuevo escenario que se refleja precisamente en este caso de la votación de la OEA. Hay una contraofensiva imperial. Todo lo que ha venido ocurriendo en Sudamérica, primero con el triunfo de Macri, las primeras declaraciones de Macri son contra Venezuela, toda la crisis que han generado en Brasil contra Dilma, igualmente crisis que han provocado en ciertos momentos en Bolivia. Es decir, hay una contraofensiva continental. Y nosotros, por supuesto, Venezuela está, digamos, en este momento en el centro de esa contraofensiva. Porque ellos calculan, quizás no sin razón, que derrumbando el proceso bolivariano, lo demás viene por ley de gravedad. Pero yo creo que están equivocados porque eso lo que abriría es un largo periodo, lo dijo Fiel, en una oportunidad, la guerra de los 100 años. Ellos tienen que medir muy bien lo que tienen que hacer. No pueden enloquecer hasta el extremo de provocar una situación en la cual se genere una desestabilización, no solamente en Venezuela, en el continente, porque el problema hoy no es el escenario que se confina en las fronteras nacionales, es un escenario continental producto de los cambios que han ocurrido en toda nuestra América y en el propio Caribe. El Caribe fue un rol que antes estaba oculto permanentemente, incluso despreciado por ser negro precisamente. Ahora tiene una presencia cada vez mayor, cada vez más activa, y es bien notable el rol que viene cumpliendo en general los pueblos del Caribe y los gobiernos del Caribe. Es decir, estamos ante una historia similar en cuanto a presiones, pero una historia diferente en cuanto a posición de los pueblos. Yo quiero de todas maneras recordar, ahí hemos, en nuestra mesa redonda hemos trabajado en la búsqueda de algunas imágenes que con sonidos de los archivos de la radio y la televisión argentina, cuando en el año 1962 en Punta del Este se organizó el gran complot contra Cuba, pero allí habló la voz de Ernesto Che Guevara, que hablaba en nombre de los pueblos. Vamos a recordar porque tiene mucho que ver, digo yo,
con lo que estamos viviendo ahora. El ejemplo de Cuba era peligroso. Hoy es muy peligroso el ejemplo de Venezuela por todo lo que arrastra también al resto de América. La delegación de Cuba les dice con toda franqueza: queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezca a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestras fronteras. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. El ejemplo que, bueno, en algún momento el propio Che Guevara ahí recordaba que mientras las condiciones de América Latina no cambiaran radicalmente, se iban a producir revoluciones y los Andes podrían ser la Sierra Maestra de América Latina, un poco por las condiciones que llevaba, que el ejemplo de Cuba era tan subversivo justamente por todo lo que implicaba de soberanía e independencia. Pero bueno, no he dejado a Anita para la continuidad de esto, porque un poco explicándonos, Anita, ciertamente América Latina no es ahora que ha dado esta reacción, no es nueva la reacción en la OEA. Es decir, ya esto viene caminando desde el mismo tiempo que tiene los procesos revolucionarios. Y creo que en Venezuela fue que empezó. Yo diría que obviamente el proceso de giro hacia la izquierda o hacia posiciones progresistas en América Latina, que comenzó a consolidarse en el 99 con la llegada al poder, incluso en Venezuela, del líder supremo de la revolución venezolana, Hugo Chávez, y que desde mi punto de vista continuó consolidándose en 2003, 2006, llegaron, recordarán ustedes, a los gobiernos, el presidente argentino Néstor Kirchner y después Evo Morales, el primer indígena en 2006, en llegar al gobierno en su país. Yo creo que sin duda fueron hechos históricos que fueron consolidando ese cambio, que ya en el 2009 es el que produce que Hugo Chávez, recordarán ustedes, en Trinidad y Tobago, 2009, regale al entonces casi estrenado presidente norteamericano Barack Obama las venas abiertas de América Latina, en un intento por que Estados Unidos comenzara a tener otra percepción de América Latina. Yo creo que a lo largo de los años Estados Unidos no ha sido lo suficientemente capaz de mirar todavía a América Latina con esa mirada de igual. Porque fíjate, y lo hemos conversado en otras veces, en otras oportunidades. Ahí está cuando Chávez le entrega el libro a... En otras oportunidades, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No estoy segura que se lo haya leído. Una persona que invita a olvidar la historia no puede haberse leído muy bien, o por lo menos no consiguió la edición en español. Pues lo que ocurre es que, sin duda, si Estados Unidos mirara a América Latina y al Caribe de igual a igual, pues la historia fuera distinta. Yo creo además que hay que valorar lo que ha ocurrido en las últimas horas en el seno de la OEA. O sea, primero es un triunfo de la diplomacia venezolana. No solo por las estadísticas, 19-12, pudiera parecer una victoria. Estamos hablando, apretada. Ani, yo creo que es importante destacar que estamos hablando de la sanción a Almagro. Por eso voy a explicar, o sea, ¿por qué de la diplomacia venezolana? Porque ha ido no a la contraofensiva, sino a la ofensiva. Venezuela logró ayer que 19 países apoyaran su solicitud de analizar al secretario Almagro y de revisar incluso la institucionalidad de la organización y el cumplimiento de lo constitucional, y yo creo que en primera instancia es un éxito de la diplomacia venezolana, que hace que eso se vaya a analizar el próximo día 21, cuando se vaya a escuchar también la propuesta venezolana. Fíjate que siempre va primero la propuesta venezolana. El día 21 se va a escuchar la propuesta venezolana de la mediación de los 3 expresidentes, del español José Luis Rodríguez Zapatero, del dominicano Leonel Fernández y de Martín Torrijos en Panamá. Y el 23 se estaría votando por la propuesta de Almagro. Por eso te digo que desde mi punto de vista la diplomacia venezolana ha dado
una lección de ofensiva diplomática, de una buena diplomacia pública, de una buena política exterior en ese sentido. Esa es para mí la primera lección. La segunda, lo que decía Su Excelencia el embajador, el Caribe, el papel del Caribe. El papel del Caribe expresado también en los resultados que han tenido entes como Petrocaribe, como el ALBA, y sin dudas los resultados también de la recién concluida cumbre de la Asociación de Estados del Caribe en La Habana. O sea, eso sí, desde mi punto de vista se ha reflejado en la votación de las últimas horas, en la cual los países de América Latina, pero también los países del Caribe, sobre todo el Caribe, insisto mucho en el Caribe por el papel que tienen, han expresado su apoyo a Venezuela. Yo leía durante las últimas horas, Arlene, un titular que yo decía esto, años atrás no era posible. Venezuela divide a la OEA. O sea, en un contexto latinoamericano diferente, ni siquiera ese titular hubiera sido posible. O sea, hoy, al menos la situación en un país latinoamericano, el tema de Venezuela, pues logra dividir a la OEA. Antes era la OEA un monolito de pensamiento en el cual no existían diferencias precisamente de pensamientos, de posturas. No obstante, tenemos sin duda la percepción que la amenaza está ahí ante los cambios que vive América Latina en estos momentos, puede sin duda reflejarse también en el seno de las organizaciones de América Latina y el Caribe, porque obviamente cuando cambian los contextos, claro, tienen que cambiar también esas instituciones. Ahora, para mí fue muy interesante que algo que destacaba el presidente Maduro respecto a lo que fue la reunión de la OEA en Santo Domingo. Cuando él decía fueron por lana y salieron trasquilados, en el sentido de que se encuentran a un Danilo Medina como anfitrión, que antes dice, yo creo en la solución de los 3 expresidentes, y esa solución no es de la OEA. Y segundo, eso es muy importante. Y segundo, hay cuando confusión dice, con relación a eso. Esa es la propuesta venezolana. Exacto. Y segundo, cuando dice, yo pensé que la OEA venía aquí a pedir perdón al pueblo dominicano. Esa es otra América Latina. Yo quiero, por eso, me encanta lo que has comentado, porque cuando yo pensaba en comparaciones históricas, quizás la historia nos hace ver con demasiada grandeza lo que fueron después, porque que fue la historia de Ernesto Che Guevara o de Raúl Roa, Curí, etcétera, y uno a la luz de la historia no suele ver su propia contemporaneidad. Pero qué valiente la canciller, una joven mujer defendiendo a Venezuela con una fuerza y una dignidad, confrontando al canciller del imperio que viene haciéndose que no tiene nada que ver, pero suelta las cartas, se le salió. Evidentemente cuando pone lo que está proponiendo Estados Unidos, y entonces él sí dice, verde con punta guanábana, claro, no, es una interpretación que hago. Vamos a ver otro fragmento de lo que fue el Che, porque de eso quiero hablar después, lo que decía el Che en Punta del Este y luego lo que ha acontecido aquí en Santo Domingo esta semana. No nos oponemos a que nos dejen de lado en la repartición de los créditos, pero sí nos oponemos a que nos dejen de lado en la intervención de la vida cultural y espiritual de nuestro pueblo latinoamericano al cual pertenecemos. Y lo que nunca admitiremos es que se coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo. El secretario Kerry se refirió al secretario general de esta organización, que creo que ha implosionado la Secretaría General, vulnerando permanentemente las normas que enmarcan su actuación como secretario general, sustituyéndose además en la soberanía de los Estados miembros de esta organización. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington.
Y en un claro mensaje de apoyo al secretario general de la OEA, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry, consideró que la Carta Democrática Interamericana debe tener relevancia entre los países miembros de este organismo continental. La Carta Democrática Interamericana debe seguir siendo nuestra brújula que nos oriente, y al adoptar esa carta hace 15 años, los gobiernos afianzaron un compromiso para buscar la libertad y la justicia social y asegurar que nuestros ciudadanos pudieran alcanzar sus aspiraciones para la democracia. La OEA continúa desempeñando un papel crítico en el hemisferio. Bueno, me imagino que usted sentirá mucho orgullo de ver la defensa de Venezuela en la OEA. Esta confrontación ha sido, enorgullece, yo creo. Ahora, yo quería hacerle una pregunta, embajador. Incluso los dibujos de Adán nos ayudan a acercarnos al tema, porque aquí se está viendo. Yo estuve buscando hoy quién era el secretario general de la OEA cuando expulsaron a Cuba, y era un uruguayo. No voy a hablar, por supuesto, no voy a marcar nada significativo, casualidades de la vida, pero Almagro se ha hecho muy popular porque, como dice Ana Teresa, en una vuelta muy ofensiva, muy alante, Venezuela lo señala y advierte lo que está violando, es decir, acusa al que está dirigiendo todo este proceso. Pero ¿es realmente Almagro el responsable de esto? ¿Por qué es tan evidente? ¿Por qué la resolución va contra Almagro? Mire, ya decía que hay que ver bien el escenario y qué es lo que está enfrentado en ese escenario. Es una política que, digamos, reinauguró el comandante Hugo Chávez, y esto no es de Hugo Chávez, viene de la época de Bolívar. La visión de Miranda fue la de crear una sola nación, porque somos una sola nación. Y, por supuesto, siempre Estados Unidos ha buscado fragmentar toda esta región. Entonces, lo que plantea nuestra canciller, creo que fue una intervención brillante, muy precisa en torno a los aspectos fundamentales que están en discusión. En primer lugar, es la legalidad de la propia organización, la razón de ser de la organización. Si uno va al acta fundacional de la OEA, se encuentra con que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pretende Estados Unidos. Esa intervención de Kerry es una grosería. Es decir, pero además totalmente desactualizado de lo que está ocurriendo en nuestro continente. No terminan de entender, no pueden dejar de comportarse como imperio y hablar como imperio. Y las cosas han cambiado. Ya Estados Unidos no fue lo que fue en el pasado, y así hay que tomarlo muy en cuenta en estos análisis. Ya no es la gran potencia económica que fue en el pasado, es una potencia en decadencia. Ya no es la gran potencia militar, sigue siéndolo, pero no puede hacer lo mismo que hacía antes con su poder militar. Muy vinculada, por supuesto, al poder económico. No es sobre todo lo que en el pasado aparecía como el modelo democrático del mundo. Internamente, en Estados Unidos hay serios problemas sociales. Se estima que los niveles de pobres hoy alcanzan los 14 millones de norteamericanos, más toda la migración que hay del sur hacia Estados Unidos. De manera que, como decía al comienzo, y insisto, han cambiado mucho la situación. Y Venezuela le ha correspondido, de nuevo, jugar un papel de vanguardia, no porque lo hayamos elegido, nos lo impuso el imperialismo norteamericano. Y entonces estamos precisamente en esa batalla que obviamente se ha transformado visiblemente en una gran victoria, no solo para Venezuela, insisto, sino en la victoria de la dignidad del pueblo latinoamericano y caribeño. Sí, pero yo decía, si está claro que Estados Unidos es la mano que mueve la cuna, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón de que la resolución sea contra Almagro? Porque Almagro es, digamos, el payaso en el circo, pero ya vendrán otros momentos, porque esto es un proceso que no termina con estas votaciones, es un proceso que continúa, y es un problema entre dos políticas, dos visiones, dos concepciones, la de la independencia, la dignidad, la autodeterminación de nuestros pueblos,
y la del imperio, que quiere imponer su voluntad en tiempos que han cambiado significativamente en el mundo y dentro del propio imperio norteamericano. Ya veremos cómo comienza a reaccionar sectores crecientes de la sociedad norteamericana contra esas políticas, sobre todo si se colocan en un peligro de ir a la guerra. Claro. No, y realmente llama muchísimo la atención el hecho de que, bueno, Anita creo que lo marcaba, el hecho de la resolución contra Almagro. ¿Por qué tiene tanto respaldo? Evidentemente la manera en que ha actuado Almagro molesta mucho porque hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquiera de sus países. Y yo estaba revisando documentos de la OEA fundacionales y la Carta de Constitución de la OEA de 1948 dice que es una organización política, pero que como que arbitra entre las relaciones entre los estados. Claro. No tiene, y dice textualmente que no debe ingerir en los asuntos internos de un país. Pero bueno, yo también había traído a colación lo que comentaba el Che en aquella reunión histórica de Punta del Este, tristemente histórica, pero también de orgullo para los pueblos latinoamericanos, porque él alude a que le cuestionaban a Cuba sus relaciones con el resto del mundo. Y muchos analistas ya han marcado que a Venezuela le están pasando la cuenta por sus relaciones con Rusia, con los BRIC, etcétera. Me gustaría también el análisis tuyo sobre este tema. Sí, yo creo que hay que partir de una idea que comentaba al final de su primera intervención el embajador Ali, cuando decía que esa contraofensiva derechista, o como algunos lo llaman, ese proceso de restauración conservadora, pensaba que al caerse Venezuela, caerían todos los demás. Eso tiene que ver con una característica fuerte que tiene Venezuela, y es que es uno de los grandes líderes espirituales de este proceso de cambio que vive América Latina. O sea, los líderes comerciales caen con más facilidad. Ya vemos, por ejemplo, en el campo internacional como Estados Unidos, en contra de sus deseos, ha ido ubicándose en un segundo plano, como emergen otras potencias, pero los líderes espirituales son más sólidos. Y creo que también la OEA en esos ataques contra Venezuela se ha olvidado de ese detalle, porque cuando vemos a la mayoría de la membresía de la OEA apoyando documentos de Venezuela, hay que tomar en cuenta no solamente eso, que hoy puede ser Venezuela y mañana otro estado, sino la relación de amistad y de solidaridad que Venezuela ha venido construyendo durante estos últimos 15, 16 años con esos países, con, por ejemplo, los países del Caribe, con los países regionales, esa amistad que ha sembrado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese país, Venezuela, que tiene un liderazgo espiritual extraordinario en América Latina, tiene unas potencialidades económicas extraordinarias, y eso ha hecho que se haya convertido en una puerta para la entrada de otros actores internacionales a la región. Vamos a ubicarnos en el año 99, en el que el presidente Chávez llegó a la región. ¿Qué país era el principal socio comercial de la inmensa mayoría, por no decirlo todo, de los países latinoamericanos? Estados Unidos. Estados Unidos era el primer socio comercial de la mayoría de los países latinoamericanos. Busquemos en ese ranking qué papel jugaban otros países latinoamericanos dentro del escalafón, ¿no?, de socios comerciales de los propios países latinoamericanos. Es decir, era una región que miraba hacia una sola dirección desde el punto de vista político, militar y económico. Cuando entra Venezuela eso empieza a cambiar, porque Venezuela comienza a impulsar una serie de mecanismos de integración, sobre todo económico, para que esa región comenzara a mirar a los lados, hacia los lados. Eso lo había logrado el Mercosur en algún sentido, pero bueno, bajo una filosofía muy neoliberal. Ahora, no solamente eso, sino también abrirse a otros mercados. Y es verdad que uno dice, bueno, es verdad que China es el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos que son de derecha, es verdad, pero ¿cuál es la diferencia con Venezuela? Que Venezuela plantea también una alianza política, no solamente una alianza económica, porque ahí está, por ejemplo, China, que es un importante socio comercial de Colombia, de Chile, de Perú, creo que es el primer socio comercial de Perú, pero Venezuela ofrecía una alianza política, una alianza también de solidaridad moral, diplomática. Y como decía el embajador también, eso fue no solamente la voluntad política del gobierno de Chávez, sino también la necesidad. Recordemos también,
por ejemplo, en ese sentido, cómo Venezuela tuvo que empezar a comprarle armas a Rusia porque Estados Unidos no quería venderle las piezas repuesto de los aviones, las armas norteamericanas que tenía. La historia se sigue repitiendo. La historia se sigue repitiendo, Pero por supuesto. A mí, tú has tocado un punto que me hizo recordar mucho cuando se presentó el libro de Rosa Miriam Elizalde, Conversaciones con Alí Rodríguez Araque, porque él decía ahí en Casa de las Américas, y yo nunca voy a olvidarlo, porque me impresionó mucho, el primer viaje que usted da a Argentina por mandato de Chávez, y se dan cuenta de repente de todo lo que tenían en común y los años que se habían perdido entre los dos países, de mirar demasiado Argentina hacia el norte y Venezuela igual. Hay un comentario que creo que viene muy a propósito, porque entonces la confrontación de la unidad de nuestra América, Estados Unidos está de acuerdo también. Estados Unidos promovió la ADALC. Ahora, unir ¿para qué? Para competir. Y para competir teóricamente entre iguales. Pero la gran potencia económica norteamericana compitiendo con nuestras todavía no suficientemente desarrolladas economías, ya sabe uno lo que va a pasar. Y la concepción bolivariana de Chávez era una unión basada en varios principios. Me acuerdo perfectamente porque yo fui canciller en esa época. La complementariedad económica en lugar de la competencia. La solidaridad en lugar de competencia. La complementación porque lo que tú no tienes lo tengo yo y te lo aporto. Y lo que yo no tengo me lo aportas tú. Lo que hicimos, por ejemplo, con Argentina, que fue un modelo perfecto. Nosotros le colocábamos petróleo en una época en que hubo problemas en la producción argentina y ellos vendían alimentos y compensábamos. De manera que la erogación en dólares para uno y otro era mucho menor que si fuera en un mercado de libre concurrencia, compitiendo con otros países. De manera que es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. El esfuerzo que hay que continuar ahora es cómo materializar todos esos principios guías en organizaciones, por ejemplo, en materia petrolera, en materia agrícola, en materia industrial, comercial, cultural, en fin, todo ese conjunto de hilos que pueden conformar la verdadera unidad en concreto de nuestra región. Yo le agradezco muchísimo este análisis y quiero ahora ir con una entrevista que realizó esta misma mañana, quizás puede tener incluso algunos problemas porque la edición ha sido muy apurada, que realizó Oscar Figueredo a Raúl Roa Curí, el hijo del canciller de la Dignidad, aquí en su casa en La Habana, recordando aquellos tiempos y la política y lo que significó, que quedó para siempre en la historia, la frase de Raúl Roa: me voy y conmigo se van los pueblos de América. Bueno, yo creo que la posición de mi padre quedó muy clara en la séptima reunión de consulta de la OEA que tuvo lugar, la séptima reunión de consulta de cancilleres de la OEA que tuvo lugar en Costa Rica en 1960, cuando dijo: me voy y conmigo se marchan los pueblos de América. ¿Qué quería decir aquello? Que aquello era una farsa, y esa farsa no tenía nada que ver con la realidad de los pueblos de América, era simplemente un nuevo intento de los Estados Unidos para imponer su voluntad en un país libre y soberano como Cuba, a través de lo que mi padre calificó era el Ministerio de Colonias Yanqui. En primer lugar, ningún hombre honesto puede quedarse callado ante los intentos del señor Almagro de intervenir en los asuntos internos de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, de Venezuela en este caso. Este señor simplemente se ha extralimitado en sus funciones, no tiene derecho, de acuerdo con la Carta de la OEA y de acuerdo con todo lo establecido en el derecho internacional, en hacer una cosa de ese tipo. O sea, simplemente se ha extralimitado. Bien. ¿En función de qué? Bueno, suponemos que en función de que alguien le dijo que lo hiciera, y ese alguien únicamente puede ser el gobierno de los Estados Unidos. No hay otro. Los títeres han sido siempre manejados por el gran titiritero, y el gran titiritero está en el Potomac, en Washington, y es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, este señor está actuando evidentemente como un títere de los Estados Unidos, pero su posición abyecta será rechazada por los pueblos y será rechazada por la mayoría de los gobiernos miembros de la OEA, a mi juicio. José Martí habló siempre de que en aquel momento que Cuba debía ser
independiente de España, pero así como debía ser independiente de España, había llegado la hora para los países de América Latina, en particular para Cuba, de ser también independiente de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de América. Quiere decir eso que desde el punto de vista de la tradición patriótica cubana, la Organización de Estados Americanos, que es simplemente una invención de los Estados Unidos, no corresponde a los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe. Lo que corresponde a los intereses de nuestros pueblos es la CELAC. Por eso Cuba siempre fue partidaria de la creación de una organización genuinamente latinoamericana y del Caribe. Pero además, si tenemos en cuenta que la OEA ha servido siempre de instrumento para justificar las intervenciones y las intervenciones en los asuntos internos y externos de los países de América Latina por los Estados Unidos, evidentemente es una organización que carece de ninguna moral, de ninguna, realmente carece de ninguna relevancia para América Latina y el Caribe. Es simplemente algo que debíamos suprimir, porque no representa los intereses de los Estados de América Latina y el Caribe. Representa simplemente, es simplemente un instrumento de los Estados Unidos para imponer su voluntad sobre países que son evidentemente más débiles económicamente, militarmente, etc. Eso es lo que significa la OEA, y por eso nosotros no estamos dispuestos, y digo no estamos dispuestos no solo el gobierno de revolucionarios, sino los ciudadanos cubanos conscientes no están dispuestos a ir a un lugar que simplemente es un lugar donde los derechos y soberanos de los países son pisoteados por los Estados Unidos y que no representa la voluntad de los países de América Latina y el Caribe. Argentina was as beautiful as ever. Este sábado, en la Mesa Redonda, estreno del documental Buscando a Mabel. My name is Eileen Mabel. This is the story of my journey to my parents' homeland to find my namesake. My journey to finding Mabel. Eileen Mabel quiere saber quién fue y cómo desapareció la mujer a quien debe su segundo nombre. Argentina del siglo XXI abre su más dolorosa memoria a la muchacha, quien se convierte así en la realizadora de un documental estremecedor pero optimista, Buscando a Mabel, que se estrena este sábado a las 6:45 de la tarde por el Canal Educativo 2 en el espacio de la Mesa Redonda. Bueno, y aunque parece no tener vinculación, no se pierda en este documental, porque ese fue el resultado de lo que Estados Unidos aplicó y la OEA silenció y cayó durante tantos años, que fue la Operación Cóndor, y fue también las dictaduras en América Latina de tan triste memoria. Hay que ver lo que costó, que todavía están sufriendo por las ausencias de 30.000 personas en Argentina. Y yo quería cerrar ya nuestro análisis. Alguien ha dicho, alguien ha escrito en estos días que Venezuela estableció un precedente inédito en la OEA al poner bajo la lupa la actuación de un secretario general. Pero ¿qué viene después? Tú decías, Anita, que hay que estar listo porque todavía la batalla no se ha ganado, aunque se vaya al análisis de Almagro. ¿Qué estaremos esperando para los próximos días? Yo creo, Arlene, que en los próximos días precisamente la OEA estará demostrando o no su obsolescencia. O sea, sin dudas el próximo día, ya desde el 21, cuando pueda escucharse el análisis de la propuesta venezolana que te comentaba, y también el día 23. Yo creo que serán días cruciales para demostrar si realmente cuál es el papel en estos momentos de la OEA. Yo recordaba cuando tú hablabas en el año 2009, ¿te acuerdas de la intervención de Patricia Rodas, la entonces canciller hondureña, precisamente en la presidencia pro tempore en aquel momento de Honduras? Cuando reivindicaron a Cuba. En la OEA reivindicaron a Cuba. Y eso sin duda fue un elemento que incidió, después se supo obviamente, en la decisión de apresurar un golpe de Estado en Honduras. O sea, que los países de América Latina saben el costo que tiene una postura política contraria
a la de la élite internacional de poder, sobre todo encabezada por la derecha y obviamente encabezada por Washington, por cierto, sede de la OEA. O sea, los países tienen esa historia clara. Los próximos días, reitero, serán definitivos. Hoy leí ahora algunas noticias. En las últimas horas, un grupo de expresidentes, 30 expresidentes, y les voy a decir algunos nombres, han expresado su apoyo a Almagro. O sea, como por aquello de decir 30, podrán más que 3, porque es la propuesta venezolana. Pero yo solo les voy a citar algunos de los nombres de algunos de estos 30 expresidentes que han expresado su apoyo a Almagro durante esta jornada. Sí, te los voy a decir algunos de los nombres. Y que da la idea de que obviamente la ofensiva continúa. Que no ha pasado el peligro, que vienen más. Que vienen más. De Costa Rica, Laura Chinchilla terminó su periodo presidencial, por cierto, siendo la presidenta con menos aceptación popular en la historia de su país. Tengo por aquí también José María Aznar, vinculado. Sabemos la historia de Aznar. Fernando de la Rúa, de Argentina. No, pero ese hombre no se ha escondido todos de recordaremos, vergüenza. Yo asistí incluso a la toma de posesión de Fernando de la Rúa en aquel momento, y después, pude dar seguimiento a el descalabro que de la Rúa provocó en su país. Vicente Fox, el mexicano, Vicente Fox, Luis Alberto Lacayo, el uruguayo, Sebastián Piñera de Chile. Está bien lo de Lacayo, pero es la calle. Sebastián Piñera de Chile, Alejandro Toledo de Perú y Álvaro Uribe de Colombia, entre otros, son algunos de los firmantes de esta carta, estos 30 expresidentes que dicen, que están expresando su apoyo a Mauro. Y me llama la atención en ese documento que han circulado, que dice que suscribimos sus afirmaciones, se están refiriendo a Almagro, respecto a las graves alteraciones al ordenamiento constitucional y democrático de Venezuela, especialmente tras las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre de 2015. Ya aquí están intentando establecer y justificar la supuesta ruptura del orden democrático en Venezuela. O sea, es, reitero, un empeño más que se suma en contra de la ofensiva. Solo voy a decir lo que alguien me decía al oído por el interno, ese tremendo piquete. Yo diría, Dios los cría y el resto lo ponen ustedes. Brevemente, para ver si cerramos con las palabras de Ali. Dime, Oliver. Bueno, yo pienso que es importante recalcar algo que no se puede dejar de la mano, y es que todo esto que vemos en el seno de la OEA contra Venezuela, que como ha quedado establecido aquí, a la OEA, su actuar hay que verlo desde el prisma de los intereses de la política exterior norteamericana, hay que verlo también en el marco de la filosofía de la política exterior norteamericana, del smart power, del poder inteligente. Cuando nosotros vemos a Kerry, que con la mayor tranquilidad del mundo le estrecha la mano a la canciller venezolana, lo que estamos viendo es el poder inteligente. Es decir, que es un poder simulador, es un poder de muchas caras, que mientras le doy la mano a mi rival, le financio, como todos sabemos, y corre el dinero y corren los consejos hacia la oposición. Porque se trata de eso, de poner a Estados Unidos en un tras bambalinas desde donde dirige los hilos, para poner enfrente a ese piquete, o sea, a esa lista de expresidentes, poner entonces a la oposición venezolana y poner entonces a instituciones internacionales como la OEA que sirven a sus intereses. Eso hay que ponerlo. De todas maneras, lo que se encontró, debe haber recogido en la basura todo lo que trajo para apoyar a Almagro. Esta imagen que veíamos al final y que mencionaba Oliver, cuando se saludan Kerry y la canciller Delcy Rodríguez, algunos podrían creer que se resolvieron los asuntos y habría una señal. Sin embargo, no hemos abordado aquí, no hemos puesto sobre la mesa el hecho de que Almagro se reunió con la oposición de manera descarada en el propio seno de la reunión de la OEA, y de la denuncia que hacía Bernardo Álvarez de que no es solo un asunto de injerencia en asuntos internos, sino que invocar la Carta Democrática busca, porque se ha usado mucho el término de intervención humanitaria, o la palabra humanitaria buscando lo que ha llevado en otros países, ya sabemos a dónde. Quiero su análisis final sobre lo que podremos esperar en las próximas horas. Un comentario, cambiaría el calificativo
poder inteligente por poder cínico, porque encierra mucho cinismo. Y así ha sido siempre los grandes imperios. Por un lado, la sonrisa, el caramelo, y por otro lado, el puñal. Lo que uno podría ahorita es hacer un balance de cómo están las cosas y hacia dónde van las cosas. Creo que en el balance Estados Unidos y sus aliados han sufrido una derrota importante, pero no una derrota definitiva. La lucha continúa, bueno, toda esa activación de 30 expresidentes, utilizando una frase de Raúl Roa, yo diría que se reúne toda la concreción viscosa de todas las excrescencias. Entonces se refería a Frondizi, creo, ¿no? Sí. Bueno, lo peor, digamos, que han podido escoger, porque habría que analizar uno por uno la gestión de cada uno de sus presidentes, particularmente del señor Uribe en Colombia, que es un enemigo declarado, odia a Venezuela. Representa lo más depurado del santanderismo, que odiaba mucho a Bolívar. Bien, en el balance. Hasta este momento creo que la situación en los escenarios en que se ha planteado ha representado una victoria, insisto, no para Venezuela, para los países dignos de nuestra región. Segundo aspecto. Así como hay una ofensiva por parte del imperio, que se está moviendo en todo el mundo, porque esos apoyos no los consiguió Almagro él, ni su familia, los consiguió Estados Unidos. En el caso nuestro, todos los países que tienen una visión democrática, progresista de nuestra región, deben por su lado movilizarse también, no solo en el ámbito latinoamericano y continental, sino mundial. Y el escenario natural son las Naciones Unidas, pero por supuesto no solamente las Naciones Unidas, hay muchos organismos en los cuales Venezuela debe continuar su visión de unidad continental, basada, como ya dije, en la complementación, en las alianzas económicas, en, ¿por qué no?, utilizar precisamente lo que es un poder económico del país, como es el petróleo, así como otros tienen poder en el ámbito agrario, industrial, etcétera. De manera que, como la pelea no se resuelve en este instante, sino que continúa, esto tiene una importancia muy grande para Venezuela y para los países democráticos, progresistas, dignos de nuestra América. Hasta ahora, digamos, el balance es positivo, pero no hay que dormirse, esto continúa, es una lucha larga, cuán largo sea la vida y el poder del imperio. Estate alerta con aquella frase de Julio Fusic que nunca debemos olvidar. No hemos querido dejar pasar la circunstancia de una jornada histórica en la Organización de Estados Americanos, ese organismo, ese mecanismo tan desprestigiado que pretendió ser algún día la integración de las dos Américas, algo realmente imposible, como lo advirtió Martí tempranamente desde la primera conferencia internacional americana. Por eso hemos traído la historia y hemos traído el presente. Le agradezco muchísimo al embajador Alís Rodríguez Araque que nos haya distinguido con su presencia, que siempre es un honor tenerle en nuestra mesa, y por supuesto a Anita, a Oliver y a Dan, que nos han acompañado en los análisis. Fabiola López, corresponsal de Telesur en La Habana, preparó un material, hemos escogido un fragmento por la búsqueda histórica importante que hizo Fabiola y que nos recuerda aquel momento del que se siente tan orgullosa la dignidad cubana, que por algo para siempre ganó Raúl Roa el nombre de canciller de la dignidad allí en la batalla, en el itinerario contra una farsa, como le llamó Carlos Lechuga en su libro, que recomiendo, que reeditemos otra vez aquella historia, aquel gran reportaje sobre lo que fue la farsa contra Cuba. Nos vamos con estas imágenes como expresión de los valores de la nación cubana. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Frente a las agresiones promovidas, frente a las agresiones pasadas, frente a las agresiones futuras, nuestro pueblo no se cansa de gritar todos los días: patria o muerte.